El cartón cedió bajo el peso de los libros viejos cuando Martín lo levantó del fondo del armario. Al colocarlo sobre la cama, notó algo metálico que resonaba dentro. No, recordaba que su madre guardara objetos de valor entre sus pertenencias. Sus dedos palparon una pequeña caja plateada, oculta bajo capas de fotografías familiares y recortes amarillentos. La caja, fría, al tacto, tenía una cerradura simple que se dio con facilidad. Lo primero que vio fue una identificación con el nombre de Elena Suárez, el nombre de su madre, pero la fotografía mostraba a una mujer que jamás había visto. El corazón de Martín comenzó a latir con fuerza. Sus manos temblaban mientras extraía un pasaporte con sellos de entrada a países que su madre nunca había mencionado. Turquía, Marruecos, Rusia, fechas de viajes que coincidían con supuestos retiros espirituales que ella hacía cada año. Debajo encontró una fotografía donde aparecía esta mujer desconocida abrazada a un hombre que sostenía un bebé. Martín giró la imagen, buscando alguna inscripción. En el reverso, con letra que no era de su madre, decía Elena, Miguel y el pequeño Martín. La habitación pareció girar a su alrededor. 35 años creyendo conocer a su madre, para descubrir ahora que quizás no sabía absolutamente nada de ella. Carlos se detuvo frente al espejo del pasillo, reconociendo en su rostro cansado las huellas de las últimas 3 semanas. A sus 38 años, nunca imaginó que volvería a la casa familiar en Ciudad de México para vaciarla de recuerdos. Ingeniero exitoso, había construido su vida en Monterrey, lejos pero conectado, con visitas mensuales y llamadas casi diarias con su madre. La muerte de Margarita, repentina a sus 67 años, lo había traído de vuelta a estos pasillos que guardaban secretos silenciosos. Su relación había sido cercana, pero extrañamente limitada. Existían zonas de conversación que ella siempre evitaba con habilidad. Su juventud, sus primeros años de matrimonio, ciertas fotografías ausentes, temas que desviaba con una pregunta sobre el trabajo de Carlos o alguna anécdota ligera. Ahora, entre cajas etiquetadas y muebles cubiertos con sábanas blancas, Carlos organizaba metódicamente la vida de quien creía conocer, por completo. Sus dedos recorrían los lomos de libros que ella atesoraba, respirando el aroma a papel antiguo y el perfume de jazmín que aún persistía en sus pertenencias. Cada objeto, cada decisión sobre qué conservar, le pesaba como una pequeña despedida adicional. Las noches resultaban especialmente difíciles en esa casa vacía de risas, pero llena de ecos. A veces creía escuchar a su madre en la cocina, preparando café con canela, como solía hacerlo, mientras evadía preguntas sobre aquel período nebuloso antes del nacimiento de Carlos. La habilidad con que cambiaba temas cuando surgían ciertas preguntas ahora parecía sospechosa, calculada incluso. El cuarto día, Daniel encontró la caja azul marino en el armario superior del dormitorio. Un cartón pesado, sin etiquetas, diferente a las demás cajas que contenían documentos familiares. Al abrirla, sus dedos rozaron el cuero, gastado de una libreta que nunca había visto. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía apretada en un idioma que no reconocía, con símbolos circulares que parecían más cirílicos que latinos. Entre las páginas se deslizaron fotografías en sepia. Su madre, mucho más joven, sonriendo junto a 3 hombres de aspecto severo frente
a un edificio imponente. Ninguno de estos rostros figuraba en los álbumes familiares. Removiendo más objetos, encontró un sobrecolor marfil, cerrado con lacre rojo, dirigido a Eleonora Kravchenko, un nombre que no era el de su madre. El papel crujió entre sus dedos mientras lo giraba, dudando si abrirlo. Su pulso se aceleró. Todo lo que creía saber sobre Elena Morales, su madre, parecía desmoronarse con cada nuevo hallazgo. El pequeño apartamento, que horas antes le resultaba familiar, ahora se sentía como territorio extraño. Con la garganta seca, Daniel marcó el número de Claudia, la única amiga cercana que su madre había conservado durante décadas. La conversación fue breve, tensa. Claudia respondió con evasivas calculadas cuando mencionó los documentos encontrados. Tu madre tenía derecho a su privacidad, dijo con una firmeza inusual. Antes de colgar abruptamente, añadió, hay cosas que es mejor dejarlas. ¿Cómo están, Daniel? Al silencio del apartamento vacío se sumó ahora la certeza. Su madre había vivido una vida paralela, oculta tras una identidad cuidadosamente construida. Carlos apretó con fuerza el timbre del apartamento 4B. 3 pisos arriba, del que compartió con su madre durante 20 años. Don Ernesto, 82 años, amigo de Teresa desde antes que Carlos naciera, podría tener respuestas. La fotografía de la desconocida descubierta en la caja azul marino pesaba en el bolsillo de su camisa como una piedra. El temblor en sus manos delataba el miedo a lo que pudiera descubrir. El anciano lo recibió con una sonrisa gastada por los años. Su apartamento olía a medicamentos y café recién hecho. Carlos aceptó la taza humeante mientras buscaba palabras para no delatar sus verdaderas intenciones. Comenzó hablando del clima, de la salud, de los recuerdos compartidos, hasta que finalmente dejó caer el nombre encontrado en los documentos: Isabel Morales. Los ojos del anciano se detuvieron un instante, como si alguien hubiera pausado una película. Un microsegundo de reconocimiento que Carlos captó de inmediato. El silencio se espesó mientras Ernesto fingía no entender, desviando la conversación hacia otros temas con una habilidad que solo confirmaba sus sospechas. Carlos extrajo entonces la fotografía del bolsillo. Una mujer de unos 30 años sonreía bajo un árbol, con un vestido de flores y el mismo lunar que Teresa tenía junto a la boca. Ernesto palideció al verla. Sus dedos arrugados temblaron alrededor de la taza. El viejo respiró hondo, depositó la taza en la mesa y miró directamente a Carlos con una mezcla de compasión y miedo. Aquella reacción era toda la confirmación que necesitaba. El secreto existía y ahora Carlos estaba determinado a desenterrarlo completamente, sin importar cuánto doliera la verdad. Carlos recorrió las calles estrechas de Villa Esperanza, un barrio al que nunca había ido en 38 años de vivir en la misma ciudad. La dirección anotada con letra cursiva en uno de los sobres lo guiaba hacia un sector comercial modesto. El papel amarillento temblaba entre sus dedos mientras confirmaba los números en las fachadas desgastadas. Finalmente se detuvo frente a una pequeña tienda de abarrotes con un letrero descolorido que anunciaba Provisiones Don Pedro. El tintineo de la campana anunció su entrada a un local estrecho, con estanterías repletas de productos básicos. Un hombre mayor, de espaldas encorvadas y cabello cano, organizaba latas en un estante. Carlos extrajo la fotografía de su madre, que había encontrado en la caja azul, y la extendió sobre el mostrador de madera gastada.
El comerciante ajustó sus anteojos y su expresión cambió instantáneamente. ¿Conoce a esta mujer?, preguntó Carlos, y la respuesta lo dejó helado. El hombre sonrió con nostalgia y mencionó que doña Lucía había sido cliente regular durante años, siempre los martes por la tarde, comprando los mismos productos. Carlos sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su madre nunca se llamó Lucía, su nombre era Elena. El tendero continuó diciendo que llevaba casi 5 años sin verla, preguntando si estaba bien. Los dedos de Carlos apretaron la fotografía hasta arrugarla mientras guardaba silencio. Las paredes de la tienda parecían estrecharse a su alrededor. Su madre tenía una vida paralela, a menos de 20 minutos de su hogar familiar. Daniel extendió los papeles sobre la mesa de la cocina, bajo la luz mortecina del atardecer. El extracto bancario temblaba entre sus manos. Una cuenta en el Banco Nacional con depósitos mensuales, hasta 18 días antes del fallecimiento. El nombre coincidía con el de su madre, pero el segundo apellido era diferente. Ningún familiar le había mencionado jamás ese apellido. El certificado de nacimiento, amarillento y con bordes desgastados, mostraba una fecha distinta a la que siempre había celebrado. Su madre había nacido 3 años después de lo que él creía, en una provincia donde nunca mencionó haber vivido. Daniel se pasó la mano por el cabello mientras un sudor frío le recorría la espalda. Entre los papeles destacaba un recibo con membrete institucional. Residencia Los Álamos. Pagos mensuales por 5 años consecutivos. El concepto indicaba cuidado integral, pero el nombre del beneficiario estaba abreviado. Solo aparecían unas iniciales, que no correspondían a ningún pariente conocido. Daniel guardó todo en la caja azul, salvo la dirección de la residencia que anotó en su teléfono. Sabía que, al cruzar esa puerta mañana, la imagen de su madre se transformaría irreversiblemente. La taza de café se había enfriado sin probarla. La verdad, como un animal agazapado, aguardaba para saltarle encima. Carlos ingresó a la residencia de ancianos Atardecer Dorado con pasos indecisos. El olor a desinfectante y comida institucional le recordó inmediatamente a los hospitales donde había acompañado a su madre durante sus últimos meses. Una enfermera lo guió por un pasillo decorado con fotografías descoloridas hasta una habitación iluminada por la tarde. Allí, sentada junto a la ventana, una mujer de cabello blanco y mirada penetrante levantó la vista de su libro. Al verlo, los ojos de la anciana se iluminaron con un destello de reconocimiento. «Eres igual a Elena», susurró con acento extranjero mientras extendía una mano temblorosa hacia él. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el nombre que nadie había usado para referirse a su madre. Según todos los documentos, su madre siempre había sido María Sánchez, nacida en Córdoba, no Elena. La mujer, Sofía Kovalev, había escapado, junto a su madre, de un régimen totalitario en Europa del Este 40 años atrás. Entre fotografías amarillentas, que extrajo de una caja de galletas y cartas en un idioma incomprensible para Carlos, la verdad emergió, como piezas de un rompecabezas. Su madre había sido una disidente política que cambió su identidad al llegar a Sudamérica, dejando atrás no solo su nombre, sino también a su familia entera. Las visitas que su madre realizaba mensualmente al otro lado de la ciudad no eran para una amiga del colegio, como siempre había dicho, sino para mantener el último vínculo con su verdadero pasado.
un pasado que había ocultado deliberadamente para protegerlos de posibles represalias, incluso décadas después de su escape. Carlos recordó las largas noches en que su madre observaba el cielo nocturno desde la ventana, siempre mirando hacia el este, con una nostalgia que ahora cobraba sentido. El peso de 38 años de mentiras calculadas se asentó en su pecho mientras sostenía una fotografía de una joven de mirada feroz que apenas reconocía como su madre. Había vivido toda su vida junto a una mujer cuya verdadera historia nunca conoció, cuyo idioma natal nunca escuchó, cuyos sueños y terrores nunca comprendió realmente. Carlos regresó a la casa familiar con las llaves que aún colgaban de su llavero. El aire estancado olía a melancolía. Las fotografías sobre la repisa, esas que había mirado toda su vida, revelaban ahora secretos a plena vista. Una sonrisa contenida, una postura siempre alerta, los ojos que miraban más, allá del marco. Se detuvo frente al retrato de graduación, donde su madre lucía un orgullo inmenso, pero ahora podía verlo claramente. También había miedo. En el fondo del armario, detrás de cajas con recibos antiguos, encontró un cuaderno gastado con escritura apretada en un idioma que nunca le enseñó. Pasó los dedos por aquellos caracteres imposibles, reconociendo solo fechas y algunos nombres. Estas eran las memorias verdaderas de su madre, un testamento cifrado de la vida que sacrificó. Carlos comprendió entonces que la había conocido a medias, amando a un personaje que ella construyó para protegerlos a ambos. Guardó el diario junto con la carta de don Ernesto en una caja. Quizás algún día encontraría a alguien que pudiera traducir aquellas páginas, aunque parte de él prefería preservar ese último misterio. Al cerrar la puerta, sintió que dejaba atrás no solo recuerdos, sino también la rabia inicial. Su madre había construido un refugio con mentiras necesarias. Él haría lo mismo con verdades incompletas, honrando tanto lo que sabía como lo que nunca llegaría a comprender. El profesor Ramírez ajustó sus gafas de montura gruesa mientras examinaba los cuadernos. Sus dedos, manchados de tinta, pasaban por cada página con reverencia académica. Carlos observó cómo el especialista en lenguas eslavas murmuraba para sí mismo, reconociendo patrones en aquella escritura que para él resultaba incomprensible. El despacho universitario, repleto de libros hasta el techo, olía a papel viejo y café recién hecho. Tras 2 horas de análisis, el profesor confirmó lo que Carlos sospechaba. Los diarios estaban escritos en serbo-croata, con algunas anotaciones en cirílico. Los primeros párrafos, traducidos, revelaron fragmentos de una juventud oculta en Sarajevo, bajo el régimen de Tito, con menciones a manifestaciones estudiantiles y reuniones clandestinas. Entre las líneas, emergieron nombres desconocidos: Milena, su tía, Goran, un abuelo que Carlos nunca supo que existió, y Ana, una hermana mayor de su madre, que aparentemente seguía viva en Belgrado. Carlos guardó las traducciones preliminares en su maletín, sintiendo un nudo en la garganta. Ahora tenía primos, tíos, una familia entera al otro lado del mundo que respiraba el mismo aire sin conocer su existencia. Durante el trayecto a casa, Carlos se debatió entre el respeto a los secretos de su madre y la pulsión casi física por contactar a esos desconocidos que compartían su sangre. Pensó en la vida que Elena construyó tan lejos de sus raíces,
en el miedo que debió sentir para enterrar tan profundamente su pasado. Carlos extendió los documentos traducidos sobre la mesa de su apartamento. Las palabras cobraban sentido ahora. Su madre había pertenecido a un movimiento estudiantil clandestino en los años 70. Los papeles temblaban entre sus dedos mientras las piezas encajaban. Fotografías amarillentas mostraban a una joven Elena, con el puño en alto frente a tanques militares. Un recorte de periódico la identificaba como enemiga del régimen, con una recompensa por su captura. Carlos sintió un escalofrío al leer los nombres de compañeros de su madre. Todos desaparecidos, torturados o ejecutados. La fecha de nacimiento en su certificado falso coincidía exactamente con el día de su propio nacimiento. Su madre había creado su nueva identidad mientras lo sostenía en brazos por primera vez. Entre los documentos, una carta escrita a mano revelaba que toda la familia de Elena había sido encarcelada por negarse a revelar su paradero. Carlos acarició la firma temblorosa al final de aquella confesión nunca enviada. Comprendió entonces que él no era solo el hijo de Elena, sino también el motivo de su supervivencia, la razón por la que había inventado una vida completamente nueva. El teléfono de Carlos vibró sobre la mesa mientras revisaba las fotografías antiguas. Un número desconocido. La voz grave al otro lado se identificó como Gustavo Méndez, abogado personal de su madre durante los últimos 15 años. El hombre explicó con tono profesional que tenía instrucciones específicas de contactarlo un mes después del fallecimiento. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras escuchaba la meticulosa planificación de su madre, incluso más allá de la muerte. El despacho del abogado olía a libros viejos y a café recién hecho. Sobre el escritorio de madera oscura descansaba una caja de cartón sellada con cinta adhesiva amarillenta y el nombre de Carlos escrito con la inconfundible caligrafía de su madre. Sus manos temblaron al romper el sello. Dentro encontró un sobre manila y varias cartas atadas con una cinta roja desteñida por el tiempo. Las cartas nunca fueron enviadas, todas dirigidas a nombres que Carlos reconoció como sus tíos y primos en el país natal de su madre. Fechadas a lo largo de décadas, relataban fragmentos de una vida construida sobre medias verdades. En el sobre manila, un testamento manuscrito comenzaba con palabras que estrujaron su corazón. Cuando leas esto, habré fallecido sin el valor para contarte toda la verdad. Su madre confesaba haber huido de su país tras un escándalo familiar que la obligó a reinventarse. No revelaba todos los detalles, pero sí lo suficiente para entender que existía una historia más profunda de la que Carlos jamás imaginó. Al final del documento, una frase destacaba entre todas. Perdóname por ocultarte quién fui realmente, pero ahora te libero para que descubras la verdad completa. Carlos guardó todo en la caja con cuidado ceremonioso. Las palabras póstumas transformaban su indignación en curiosidad compasiva. Ya no buscaba una traición, sino comprender las circunstancias que moldearon a la mujer que lo crió. Su madre había dejado un mapa incompleto de migajas que lo guiaban hacia un pasado que ahora tenía permiso para explorar. Carlos desplegó el mapa sobre la mesa de la cocina, sus dedos recorriendo las fronteras de aquel país que hasta hace poco era solo un nombre en los papeles de su madre. Investigó durante noches enteras. Clima, costumbres, situación política actual. Todo
Resultaba extraño y familiar al mismo tiempo. Con el teléfono temblando en su mano, marcó el número que había encontrado tras rastrear a un tal Miguel Saavedra, primo, hermano de Elena. La conversación transcurrió en un español diferente al suyo, con modismos que apenas comprendía. El hombre al otro lado de la línea guardó silencio cuando Carlos mencionó el nombre de Elena. Luego un llanto contenido. Para toda la familia, Elena había muerto décadas atrás. Carlos empacó meticulosamente los diarios, las fotografías descoloridas, documentos oficiales que probaban la existencia de aquella mujer que había vivido dos vidas. Reservó el vuelo para la semana siguiente, contemplando en la pantalla del ordenador la confirmación de su decisión irrevocable. Esa noche, mientras cerraba la maleta, sintió que no solo llevaba pertenencias, sino el peso de una verdad que pronto completaría el rompecabezas de su identidad. Carlos descendió del avión sintiendo el aire húmedo envolver su rostro. Este país, que durante años había sido solo un punto en el mapa, cobraba forma ante sus ojos. Caminó por el aeropuerto entre rostros que le resultaban ajenos pero extrañamente familiares, como si hubiera estado aquí en otra vida. La tía Eleonora, una mujer menuda de 82 años, lo esperaba en la terminal. Sus ojos se humedecieron al examinar el rostro de Carlos. Le acarició la mejilla con dedos temblorosos, murmurando que tenía la sonrisa de su madre. El taxi atravesó calles estrechas, bordeadas de vegetación exuberante, mientras Carlos observaba por la ventanilla un paisaje que existía en las pocas historias que su madre compartía. La casa familiar apareció al final de una calle empedrada, pequeña, de paredes desconchadas, parecía resistir el paso del tiempo, como un testigo silencioso. Carlos cruzó el umbral sintiendo el peso de generaciones bajo sus pies. En la sala, un altar de fotografías ocupaba la pared principal, rostros en blanco y negro que compartían rasgos con su madre. Entre las manos de Carlos reposaba la fotografía más reciente de ella, tomada meses antes de su partida. La colocó junto a una imagen amarillenta, donde una adolescente sonreía frente al mismo portal que acababa de cruzar. El vacío entre ambas imágenes representaba décadas de ausencia, pero también de supervivencia. Esa noche, sentado en el patio trasero bajo un cielo estrellado distinto al suyo, Carlos entendió que la supuesta traición de su madre había sido en realidad un acto de valentía. No había traicionado a su familia al ocultarles su pasado. Había protegido dos mundos que amaba, cada uno a su manera. Y ahora, en sus manos, esos mundos por fin se encontraban. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.